Hola a todos, esto es AgoG, canal del desarrollo masculino, y partimos. Bueno, continuando con esta saga de capítulos respecto a la soledad en el hombre, la soledad del sexo masculino y cómo debe entenderse, así como también cómo debe aplicarse. En esta ocasión vamos a mirarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de la soledad masculina? Ya hemos visto los beneficios, pasamos por la escuela estoica y ahora nos toca ver desde el punto de vista de la cristiandad, porque obviamente nuestra sociedad es fe cristiana desde nuestras raíces hispanas. ¿Ok? Partimos con el primer punto de 6, en los cuales también hace una advertencia, así como la escuela estoica. El primer punto se define como: no es bueno que el hombre esté solo. Esto está en el Génesis 2, versículo 18. Importante hacer notar nuevamente de que no es que el hombre debe estar en constante compañía. Esto tiene que ver con la permanencia de estar solo. Recuerden que incluso desde el Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo crea y está solo, pasa un tiempo en soledad y después crea a la mujer. Esa parte sería como el símbolo de entender la soledad, saber manejarla, pero también tener un lazo, una relación. ¿Ya? Pero eso no significa que se mantenga solo. Cada cierto tiempo tenemos que permanecer. Es muy parecido a lo que se hace en los retiros espirituales, en donde se aparta la sociedad, se queda en comunión con Dios y vuelve de nuevo. Esa sería nuevamente siempre la misma tónica. No es ser un ermitaño, ya no es aislamiento. Dios crea al hombre primero y después crea el vínculo que sería con la mujer. Segundo punto, la soledad como lugar de llamado. Esto tiene que ver con la interiorización de uno, en el caso del ser, en donde nosotros estamos haciéndonos cargo de situaciones, o sea, a ser responsable. Nos enseña a pensar, a no repensar, sino que a procesar las situaciones, encontrar dentro de este mundo este silencio de cómo poder resolvernos y así como también encontrar a nosotros mismos, ver quiénes somos realmente. Por ejemplo, ahí cito textual con respecto a ciertos íconos masculinos que pasaron por este proceso de soledad. Adán en el huerto, donde recibe una identidad, ¿cierto? Y aparte una misión, un propósito. Moisés, nuevamente sacado de Egipto, pasa por el desierto y en donde recibe el llamado a través de la zarza. El rey David, ¿cierto? Que empezó como pastor y ahí empezó a entender lo que es liderar, lo que es formar el carácter para poder aguantar y soportar la presión con respecto a tomar responsabilidades, tanto de su rebaño como después con las personas, ¿verdad? Elías, cuando es tomado del cielo, en el libro de Elías, cuando es tomado por carro de fuego y lo lleva y queda restaurado y obviamente queda en la presencia de Dios. Pero nuevamente, fíjense que va siempre lo mismo. El hombre tiene que ser sacado de ahí. Importante. Y Jesús, justamente cuando pasa su prueba de los 40 días en el desierto, donde es tentado, y ahí obviamente Jesús reafirma más su identidad como el Mesías. Interesante cómo, ¿cierto?, en las mismas figuras cristianas, incluso con el propio Jesús, tienen los espacios de soledad, tienen estos espacios de poder tener una mirada introspectiva para autoanálisis y también obviamente hacerse responsable de cosas, prepararse para lo que viene. Eso es importante. Pasamos a nuestro tercer punto, el desierto, psicología espiritual masculina. Muchas veces en la Biblia se habla de los 40 días en el desierto, salir de los lugares de descanso. Jesús también iba al desierto a orar o al huerto, pero la idea siempre fue salir de la zona de confort. Importante. Interesante eso, ¿cierto? Que cuando Dios se acerca, no es que se acerque al hombre, el hombre tiene que acercarse a Dios, es decir, Dios lo saca de su zona de confort y lo pasa a un lado donde debe estar en silencio, tiene que estar en reserva, tiene que estar tranquilo. Y ahí es donde Dios te habla, te conecta y te habla de este desierto como metáfora también, de un momento de permanencia de soledad, un momento de estar en paz.
¿ok? Ahí tenemos, dentro del silencio tenemos el tema de la carencia, donde obviamente si nosotros estamos muy apegados al mundo, aprendemos a convivir con ello y lógicamente que esta carencia se va a manifestar de inmediato al no estar con alguien o al no soportar estar solo. Y eso significa dependencia y eso es manipulable, te vuelves débil, ¿ya? La confrontación interna, es decir, cuando estás solo también, cuando nadie te está mirando, ¿qué pasa con tus pasiones, tu ocio, tus vicios? ¿Cierto? Cuando nadie te mira, ¿qué es lo que haces? Ahí va el autodominio, ¿ya? Eso significa que el hombre tiene que aprender autocontrol, tiene que aprender a enfrentarse, a controlar el miedo de hacer cosas. Importante eso, mucha gente, muchos hombres no se atreven a hacer cosas porque, insisto, una de las características del hombre es el riesgo a hacer cosas, no andar con miedo. Todas las sociedades, sobre todo en el occidente, fueron creadas con valor, con bravura, con hazañas, con épica. Y eso se hace no por, digamos, no haber evitado el miedo, es haber, ¿qué cosa? Manejado el miedo. El héroe no es aquel que, digamos, deja su miedo de lado, todo lo contrario. Es quien, incluso teniendo miedo, igual actúa, no se deja paralizar. Es ahí la etapa de transformación cuando estamos en silencio, cuando estamos, obviamente, pasando por este desierto. Así como también el asunto de enfrentar el ego. Y eso tiene que ver con la validación externa, la dependencia, ¿cierto? Cuando estoy haciendo cosas y nadie me aplaude, bueno, y si me siento mal al respecto, eso significa que hay un problema interno. Hay un problema en donde mi motivación de hacer cuestiones, de lograr cosas, es validar, digamos, hacerse validar por los demás. ¿Y qué hay yo con mi propia validación? El amor propio parte por uno. Si yo voy a hacer algo, es pensando en mi crecimiento, en mi desarrollo. No pensando en el aplauso, no pensando en la retribución. Y pasamos al cuarto punto, es Jesús y la soledad masculina. En Lucas 5, versículo 16, encontramos un relato de uno de sus discípulos. Describe justamente a Jesús que siempre estaba retirándose a lugares para orar. Es decir, momentos de soledad, momentos de tranquilidad o en paz, inquietud. Sin embargo, él mostraba este tema de que a sus discípulos, cuando les daba sus misiones, iban de a dos. Porque sabía que sus discípulos todavía no estaban preparados para estar solos. Estaban en las vías de. Pero él, obviamente, podía hacerlo. Es decir, también va un tema de tiempo de aislamiento, este retiro espiritual, para después volver. Estaba en este juego. Recuerden siempre lo mismo. El momento de soledad es para estar en paz, es para descansar, para encontrar, ¿qué cosa? Un lineamiento, para encontrar una conexión, una congruencia también, ¿cierto? Y esa congruencia me hace actuar. Recuerden los problemas que estamos teniendo con el tema de la procrastinación. Bueno, eso es una desalineación espiritual, mental, que llega después de lo físico, que es la acción final. Bueno, estos momentos de soledad me ayudan a dejar esa alineación. De lo que yo haga, lo que yo me comprometo, digamos, aparte de decirlo, es lo que efectúo. Eso es muy importante. Y esto también, para quienes estén escuchando, las mujeres sobre todo, que respeten eso. ¿Ya? Importante, no estén avergonzándolo ni atentar contra esa parte privada del hombre, que nosotros ya en el primer video de soledad ya lo vimos, ¿cierto? Donde nosotros tenemos cajitas y justamente tenemos una de estas cajas donde no hay nada, eso es vacío. Bueno, ese es nuestro momento, rato de no hay bulla, no hay nada, de nuestro retiro, ¿ok? Quinto punto, el peligro bíblico de la soledad no acompañada. En Eclesiastés 4, versículo 10, encontramos: ay del que está solo cuando cae. Esto es una advertencia muy parecida a lo que teníamos en el estoicismo, donde nosotros tenemos este problema de orgullo, de endurecerse. Bueno, aquí también habla de momentos de sentirse no autosuficiente, pero sí con un tema de crear, como les digo, un problema de dureza, en donde mi arrogancia o mi egocentrismo me gana, en donde no dejo que otras personas me ayuden, no dejo que ni siquiera el Padre de Dios, ¿cierto? Estamos hablando desde el punto de vista cristiano, no me pueda asistir a través de la gente. Y eso también corta lazos. Por eso no es bueno
aislarse. ¿Está bien? Nuevamente, existen los famosos arcos del monje o del invierno, pero recuerden, siempre son periodos, no son permanencia. Si yo permanezco solo y corto relaciones y lazos con el mundo exterior, incluso con el mundo espiritual, y se me sube a la cabeza este tema de que yo me lo puedo solo, bueno, vamos a tener un problema de un hombre no orgulloso, pero sí va a ser arrogante. En la Biblia se habla de orgullo, pero más que nada eso parte por arrogancia, parte por esta autosuficiencia cerrada, bloqueas la ayuda. Te crees, te crees como el superior y empiezas a mirar a todo en menos, empiezas a despreciarlo. Y ahí es cuando el hombre crea este problema de eterno o permanencia soledad y que se le olvida que existen ciclos. Y ahí está justamente, ay del hombre cuando está solo. Cuando el hombre empieza a ser el narcisista, egocéntrico, empieza a crear este tema de yo me la puedo solo, no necesito a nadie, cortan los lazos. ¿Y qué ocurre? La vida tiene ciclos. Como dice el dicho, las vueltas de la vida. ¿Y qué pasa cuando el hombre ha cortado todo el lazo, te vuelve un antipático? Bueno, cuando llega el momento, cuando quede la escoba, cuando necesitas tirar la mano, nadie va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú cortaste esos lazos. Sexto punto, la masculinidad bíblica y el silencio. Dentro de lo que es masculinidad bíblica, combinado con el silencio, hay relatos justamente de José, cuando lo venden con su hermano y se queda callado. Job también. Job, quien dentro del Antiguo Testamento es quien fue el hombre, digamos que quedó entre medio, una apuesta entre Dios y Satán en esta historia, donde Satán le quita todo a Job, pero Job seguía adorando a Dios, seguía alabándolo, y después obviamente fue retribuido con todo porque justamente no se dejó tentar por el resentimiento del demonio cuando le quita. Entonces esas son pruebas, y eso se pasa en silencio. Y eso ocurre cuando tenemos gente, hombres sobre todo hoy día, tener tanto hombre afeminado, teniendo tanto hombre con falta de testosterona o baja testosterona, mejor dicho, en donde le pasa cualquier cosa y anda reclamando, victimizándose, anda llorando, anda haciendo lloriqueo en YouTube, en redes sociales. Bueno, ese es el problema de no saber guardar silencio, no saber pensar y estar desalineado. Cuando nos pasan cosas, mantén la calma, mantén el autocontrol, la autogobernabilidad, para obviamente encontrar la respuesta en lo que es esta etapa de serenidad. Respirar hondo, relajarse, soltar, y después las ideas van a llegar solas. Ahí va a llegar tu iluminación, que se llama, ¿cierto? Muchas veces ahora tengo una epifanía. Bueno, prácticamente eso se logra con estados meditativos, con estados en oración, con estados en silencio, de mirar hacia adentro. Por eso muchas veces se habla de que todas las respuestas a los problemas que nos ocurren están en el interior, están en este desierto, en este momento de paz, en este momento de quietud. Y si no los aprovechamos, obviamente vamos a vivir en un constante caos. Junto con el silencio, también ocurre un tema de tener la paciencia para esperar la respuesta. Las etapas de silencio, es decir, cuando pasan cosas en donde no tengo el control, déjaselas a Dios. Eso también es parte del silencio. Respira, relájate, Dios tiene el control y después te va a llegar la respuesta. O van a ocurrir situaciones en donde se va a reordenar todo. Y eso, por lo menos a mí, me ha ocurrido. Lo hablo desde el punto de vista de experiencia. He pasado por muchas cosas en donde literal he tenido que estar una rodilla al suelo, te entrego el control, se encomienda a uno y empiezan a ocurrir los que nosotros llamamos milagros. Empiezan a pasar esta cadena de situaciones. Pero todo eso es a través de la paz, la serenidad. Recuerden, si hay caos interno, va a haber caos en el externo. Y ahí nosotros interferimos lo que a través de nuestra espiritualidad, a través de lo que justamente menciona la Biblia, tienen preparado para nosotros este orden que Dios ha dado. Pero si nosotros no mantenemos la serenidad, la fe de confiar realmente que las cosas vayan a mejorar, adivinen qué, nada bueno va a pasar. Las conclusiones, prácticamente con lo que es la Biblia, tiene que ver con la forja del carácter, tiene que ver con este encuentro del ser, encuentro con el Padre, con el Creador, con Dios. Y créanme, he visto muchos testimonios de hombres que empiezan a ser restaurados, como se llega al término bíblico,
justamente cuando empiezan a conectarse consigo mismo, empiezan a conectarse con Dios, empiezan a rezar, empiezan a orar, empiezan a redefinir toda su cabeza. Y ojo, es muy importante también con quién nos juntamos durante, digamos, durante y post soledad, etapas de soledad. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros empezamos a cambiar, siempre va a haber un tipo de resistencia en el exterior. Entonces, cuando nosotros estamos solos, empezamos también aparte de redefinir qué queremos en nuestra vida, qué respuestas tenemos, y así como también, increíble, pero el círculo social también se empieza a acomodar en base a lo que nosotros queremos. Y eso es muy importante. Recuerden que las 5 personas con que ustedes se juntan o influencian van a afectar en su vida. Y va a haber personas que van a estar alrededor suyo, que los van a criticar, los van a tratar de menospreciar, los van a, sobre todo hoy día con redes sociales. Si tienes una mujer tóxica al lado, te va a tratar de grabar y avergonzar en redes sociales. Bueno, para eso está la soledad. ¿Quieres estar con ese tipo de personas o qué tipo de persona te gustaría estar? Porque en base a lo que tú eres, qué tipo de ser te gustaría ser o mejorar siempre. El hombre bíblico entra solo al desierto, pero no fue creado para vivir allí para siempre. Este ha sido el tercer capítulo de lo que es la soledad masculina basado en la Biblia, en nuestra conexión espiritual, usando obviamente nuestro retiro, nuestros ratos de tranquilidad. Espero que les haya gustado, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Cuídense.